Hola, muy buenos días, bienvenidos a este Frente a Frente. Hoy 8 de enero, día martes. El Consejo de Ministros se va a reunir en los próximos 20 minutos y en el transcurso de esta semana estarán haciendo lo mismo. Porque ustedes saben, el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, que tiene que discutirse y aprobarse en esta legislatura que aún no termina, tiene pendiente esta tarea. No lo pudieron hacer en el mes de diciembre, esperarían el mes de enero, porque están conscientes los diputados y todo el aparato público que requieren de hacer un recorte al proyecto que enviaron al Congreso Nacional. Inclusive algunos se atreven a decir que el presupuesto de la República debe ser en los montos al que aprobaron en el año 2011, porque ya el del 2012 fue impagable. Si no, miren ustedes tanta gente en la calle que todavía anda pidiendo su aguinaldo, anda pidiendo sus vacaciones, anda pidiendo su salario del mes de diciembre. Recuerden ustedes también que no hubo alivio presupuestario para el gobierno el año anterior. No obtuvieron el famoso alivio presupuestario de la Unión Europea, como no lograron firmar con el Fondo Monetario Internacional, se quedaron sin recursos muy importantes. Además, hubo extensiones presupuestarias. Hubo excesivo gasto sin tener el dinero, yo digo, para gastarlo, no para invertirlo. Así que este año estamos a la expectativa en cuánto será el presupuesto de la República, si se manejará el monto del 2011, si mantendrán el proyecto que tenían para el 2012, aunque ya se ha debatido eso, que no será así, que tendrán que hacer recortes. Y eso es lo que se está o se va a discutir en unos minutos en Consejo de Ministros para pulir ese presupuesto de la República. Aquí en mi set están hoy dos distinguidos invitados. El coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, don Mauricio Díaz Burdet, a quien saludo y le doy la bienvenida y las felicidades de Navidad. Igualmente. Y un muy buen año, Mauricio. Igualmente lo deseamos para usted, Renato. Muchas gracias, Mauricio Díaz Burdet. Y está don Roldán Duarte, que es el presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Bienvenido, don Roldán. Gracias por la invitación. Es un placer tenerlo. Un saludo para usted de nuevo año. Muy bien. Renato. Miren, vamos a poner en perspectiva esta discusión y yo esperaría que la gente la siga con suma atención. Porque hay veces que cuando uno comienza a debatir estos temas macroeconómicos, asuntos de presupuesto general de ingresos y egresos de la República, la gente dice, ese es un tema aburrido, ese es un tema árido. Mire usted cómo un tema árido, cómo un tema aburrido, aunque usted lo piense así, es la clave fundamental y la herramienta de un país, no solo para el desarrollo, sino para que a usted se le estén pagando los salarios a su debido tiempo. Si eso es lo que ha ocurrido con usted, profesor, eso es lo que ha ocurrido con usted, trabajador de la salud, eso es lo que ha ocurrido con usted, empleado del INFA, y cuantos andan en la calle en este momento. Hubo dificultades con el presupuesto del año pasado, de tal manera que muchos que llegaron sin estar dentro del presupuesto a trabajar en el ministerio, en el gobierno, bueno, se quedaron sin los salarios de fin de año. Y aún gente que desde hace tiempo ha estado presupuestada ahí con su salario, dependiendo de la dependencia, maestros, por ejemplo, no les han pagado. O sea que estos temas tiene usted que entenderlos y ser partícipe de ellos, porque son fundamentales en el desarrollo de una nación. No tiene que ser indiferente. Tiene que entenderlos aún y cuando cueste comprenderlos. Tiene que escuchar a los entendidos, a los economistas, a la gente que gratuitamente genera opinión pública con información de este tipo, a la gente que advierte a los gobiernos, miren, en el primer trimestre, ya aquella dependencia se gastó el 60%. Miren, ya en 6 meses, ya el Congreso se gastó todo el presupuesto del año, el Ministerio tal se gastó el 70% del presupuesto del año.
¿Desde cuándo no venía advirtiendo el FOS de eso? Desde el primer trimestre de 2012, ya tales dependencias, casa presidencial, ya se gastó el dinero que le correspondía de todo el año. Y así, en la medida que ustedes sean auditores y actores de este asunto, se va a frenar los abusos y los excesos de la gente que maneja el presupuesto nacional. Pero les decía que vamos con una nota introductoria, primero con Nelson Lanza y después Jackie Aguilar, para comenzar a escuchar los comentarios de nuestros invitados Mauricio Díaz Burdet y don Roldán Duarte. Casi en coma financiera se encuentra el Estado de Honduras. Autoridades del Banco Central confirmaron que el país cerró el 2012 con un déficit del 6%. Esto representa 21.000 millones de lempiras que necesita el gobierno para cumplir con sus obligaciones, porque cada punto porcentual representa 3.500 millones de lempiras. Sí. En efecto, se estima de que el cierre del 2012, el déficit fiscal fue de 6%, lo cual pues es mayor al que se había programado, ¿verdad? O se había estimado, por las razones que todos sabemos. El gobierno cerró el 2012 con grandes necesidades e incumplimiento de pagos que deben honrar este año. Expertos señalan que el abismo fiscal que dejó el año viejo impactará en la proyección del déficit fiscal, que era de 3.5%. Los expertos opinan que será superior al 4%, con el agravante que se dispararán las tasas de interés. Una de las consecuencias negativas de un déficit fiscal alto como con el cual estamos cerrando en Honduras del 2012 de 6% es precisamente que tiende a darse esa situación de que las tasas de interés se tienen que aumentar debido a tratar de retirar algún tipo de excedente en la economía que denominamos demanda agregada. El problema de Honduras surge por una recaudación baja en relación a lo programado, gastos excesivos del gobierno y falta de apoyo presupuestario internacional. Además, se le suma el alto precio de los combustibles, la crisis económica internacional y la caída de los empleos en Estados Unidos y Europa. Esto también provocó una reducción de 250 millones de dólares en reservas internacionales el año anterior, en relación al 2011. Al cierre del 2012, las reservas internacionales están en alrededor de 2.570 millones de dólares. Eso equivale como a 249 millones menos que lo que fue el cierre del 2011, pero es más de 450 millones por encima de lo que se recibió en el 2009. Controlar el déficit fiscal es el principal reto que tiene el gobierno para este año y debe comenzar por reducir el presupuesto y los gastos. No hacerlo sería aumentar el agujero fiscal, dicen los expertos. Un 2, 3%, 3.5% de déficit en relación con el PIB es más o menos considerado, pero aquí estamos al doble. Por lo tanto, el gobierno, en mi opinión, lo primero que tiene que hacer es resolver el problema del déficit. La crisis de Honduras es más grave de lo que parece. Además de un déficit fiscal difícil de manejar, también tiene una deuda interna a altos intereses y corto plazo que alcanza los 60.000 millones de lempiras y ya no tiene espacio para readecuar deuda y colocar más bonos. Nelson Lanza, Telenoticias. En otras palabras, con la soga al cuello. Terminaron el 2012 con un 6% de déficit fiscal, aproximadamente 21.000 millones de lempiras, así de simple. Ese fue el déficit. No hubo alivio presupuestario este año de Europa, no hubo alivio presupuestario de ningún organismo multilateral, 21.000 millones de lempiras. Fíjense que la proyección de déficit fiscal que tienen para el 2013 es de 3.5%. Esa es la proyección de déficit que tienen para el 2013. No recuerdo cuánto es la proyección que tenían para el 2012, pero nunca fue del 6%. Yo creo que era lo mismo, 3.5%, la proyección que tenían para el 2012, y prácticamente fue el 100% adicional de déficit fiscal. Algunos expertos están diciendo que aunque los del gobierno están proyectando un déficit del 3.5%, la realidad es que este podría ser arriba del 4% para el 2012 y con el agravante de la subida de las tasas de interés. Pero bien, para entender este asunto y conocer ahora el planteamiento del
del gobierno. No obstante, que habló doña María Elena Mondragón, presidenta del Banco Central, dando las cifras de en cuánto cerraron el año en relación al déficit. Ahora tenemos a Jackie Aguilar con la perspectiva de la ministra de la Presidencia. Aquí se buscan medidas heroicas y de carácter urgente para cuadrar el presupuesto del presente año fiscal. Ellos aún no cuentan con cifras concretas o en cuánto se reducirá, pero sí pretenden que la brecha fiscal no supere los 13.000 millones de lempiras. La idea y la meta es mantener un déficit fiscal de 3.5. La meta es justamente la que estamos definiendo y no la vamos a tener clara y sería irresponsable dar hoy un valor si no... millones es lo que pueden recaudar ellos. Bueno, pues entonces estamos viendo cómo vamos a... Recuérdese que en esto también las empresas del Estado, justamente aquí viene el plan de rescate. Se busca ganar tiempo para encontrar soluciones y ajustar las cifras debido a los problemas con las 6 empresas públicas. Va a quedar aprobado el presupuesto que se aprobó en el 2011 y hay 2 casos que ese presupuesto es mayor al que se va a presentar en el 2013, entonces en esos casos se va a aprobar el menor, o sea que todas estas instituciones van a quedar con un presupuesto aprobado el menor. Debemos de reducir el presupuesto no menos de 5.000 millones de lempiras, que eso es poco, pero en este momento vamos a dejar de aprobar más de 30.000 millones que son de las 6 empresas. Algunos consideran que ciertas medidas son un paliativo, por lo que se necesitará hacer algo más. Que haya control fuerte del gasto en el gobierno para que se pueda controlar el déficit y se pueda llegar a la firma con el Fondo Monetario, que es lo que se requiere para poder reconvertir la deuda, tener una deuda más barata y a más largo plazo. El próximo 9 de enero, las 6 empresas públicas que arrastran un déficit superior a los 8.000 millones de lempiras tendrán que presentar los lineamientos de un plan de rescate, mismo que deberá estar listo en 60 días. Tanto las centrales obreras como los representantes de las empresas públicas demandan se tomen en cuenta las sugerencias. Un programa estratégico, administrativo, blindémoslas administrativamente. ¿Quiénes son los que la tienen así? Los mismos políticos, en contubernio con muchos empresarios. La ENE con el 70% de energía privatizada, porque no hay más proyectos de generación hídrica en el país. ¿Quién se opone a eso? La creación de una holding donde se puede operar las subsidiarias en forma privada, tal así como sucede con el Instituto de Previsión Militar, que funciona de esa forma, aún siendo el Estado. Ahora solo es cuestión de tiempo y esperar qué pasará con las 6 empresas públicas del Estado, como aquellas cuyo futuro se dirige a las fusiones. Jackie Aguilar, Telenoticias. Los elementos están en esta mesa para debatirlos después de la pausa. Y un elemento más que el Foro Social de la Deuda Externa ha agregado a este panorama económico hondureño. Impunidad, el verdadero problema presupuestario en Honduras. Es un análisis del marco legal relativo a la ejecución presupuestaria. Impunidad, el verdadero problema presupuestario en Honduras. Bueno, después de estas notas que nos presentaron Nelson Lanza y Jackie Aguilar, en la previa de la reunión del Consejo de Ministros y de la discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en este mes de enero escuchamos algunas valoraciones del coordinador del FOSDE, don Mauricio Díaz Burdeto. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez, y una alegría también poder compartir con el licenciado Roldán Duarte, presidente de nuestro Colegio de Economistas. De hecho, en el FOSDE hemos venido haciendo muchas sugerencias y este documento efectivamente vinculado a la impunidad está lleno de reflexiones, pero tiene también más de 20 recomendaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo. No podemos decir que todas son inéditas, en realidad son en algunos casos de varios años. Pero también es importante indicar que algunas de estas recomendaciones
ya comenzaron a tener su discusión más amplia en el Gabinete Económico. De hecho, a mediados de diciembre tuvimos la oportunidad de presentarle al Gabinete Económico y al propio presidente de la República nuestras consideraciones vinculadas al tema del Fondo Monetario y sin duda al tema del presupuesto 2012-2013. Y aunque nosotros discrepamos en alguna parte de las cifras, creemos que algunas cifras son un poquito más espeluznantes de lo que realmente pudiesen ser las que se manejan públicamente. Por ejemplo, nosotros creemos que el déficit fiscal es superior a los 21.300 millones si se toma en cuenta cuál es el nivel de cosas que no se lograron pagar el año pasado y que en algún momento se define eso técnicamente con las expresiones deuda flotante. Y de otra parte hay una cantidad de deuda que a lo largo de los años se viene teniendo y que también no ha sido del todo reconocida, pero que por ejemplo en el 2011 representaba unos 12.000, 14.000 millones de lempiras. En resumen, aunque podemos discrepar de las cifras, hay hechos concretos, y el hecho concreto es que estamos en un estado de emergencia fiscal. En noviembre fue declarado así por el gobierno hondureño, y de otra parte, en nuestra perspectiva, sin lugar a dudas, el presupuesto 2013 no es financiable en términos de lo que fue presentado inicialmente, y por eso vino nuestra recomendación que quizá conviene ver el presupuesto del año 2011 y probablemente tomar ahí las previsiones que son necesarias, porque hay otro elemento que tampoco se dice, y es que el presupuesto que fue enviado por el Ejecutivo en septiembre y meses después, porque hubieron varios ajustes al Congreso Nacional de la República, contemplaba cierta cantidad de ingresos que con franqueza son muy poco probables. Y esto es duro poderlo decir. Uno de ellos es que si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solamente no se deja de recibir apoyo presupuestario, que puede representar este año unos 250 millones de dólares, sino que también pueden empezar a bloquearse, a disminuirse y de repente suspenderse algunos desembolsos que tienen que ver con créditos y otro tipo de donaciones. Esto significa mucho porque habrá que también reconocer que históricamente el presupuesto nacional de la República depende en gran medida de dinero prestado. Prácticamente nunca lo financiamos con nuestros propios recursos, y entre el 15 y el 20% de todo el presupuesto viene de dinero que el gobierno toma en calidad de préstamo. Y también es cierto que la situación en términos de que el sistema financiero hondureño ya ha puesto sus reticencias o sus observaciones de que ya no le interesa tomar los bonos del gobierno, a pesar de que hay una tasa de interés muy provocativa, muy alta. Eso nos dice entonces claramente de que es necesario ajustar el presupuesto casi de una manera radical y al mismo tiempo intentar mejorar ciertos niveles de recaudación. Por eso surgieron varias mesas de discusión a finales también del año pasado, y con una primera discusión el viernes de la semana pasada, en las cuales se incluyen temas como el de exoneraciones o temas como el del mejoramiento de la capacidad de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, etcétera, de forma tal en que pueda haber ahí un mediano equilibrio. Pero lo cierto es que estamos en una condición sumamente complicada, y también es cierto de que la expectativa de poder resolver ese problema en la presente administración, en la medida que pase el tiempo, hay un mayor nivel de límite, y eso obliga a pensar que quienes tienen pretensiones de administrar el Estado hondureño a partir del proceso electoral de noviembre de este año y de un nuevo gobierno en el año 2014, tendrá que considerar que recibe una situación muy dura, muy difícil, pero no por eso
una situación que no se pueda resolver. Todavía está la expectativa y la posibilidad de que al interior de nuestras propias capacidades y resoluciones podamos reemprender un camino que hemos abandonado. Reemprender un camino que hemos abandonado. ¿Qué es reemprender un camino que hemos abandonado? Es una pregunta que la planteo en este momento y que tiene pendiente su respuesta el coordinador del FOSDE, Mauricio Díaz Burdet, que habló: necesitamos urgentemente un reajuste en el presupuesto. Ese presupuesto que enviaron como proyecto en el 2012 para que fuera el presupuesto general de ingresos y egresos en el 2013 es infinanciable. Eso no se puede financiar. Por lo tanto, hay que hacer un reajuste. Dicen, hay que aprobar el presupuesto del 2011 entonces. Y yo le quiero decir a usted, hondureño, porque hay una gran parte de hondureños que viven precisamente de este presupuesto que se aprueba. Entre hacer un reajuste a ese presupuesto y tener su plato de comida asegurado, partiendo de la premisa que Lobo ha dicho que no va a desemplear a ningún trabajador público, porque él no tiene agallas para quitarle el pan a un trabajador público. Fíjese bien, usted que está tomando el desayuno en este momento, usted que está vistiendo al hijito, a la hijita para que se vaya para la escuela y que es trabajador público, usted que está en las cocinas escuchando allá y que sabe que todavía no le han pagado el salario de diciembre, que no le han pagado el aguinaldo, que no le han pagado un colateral si es profesor. Usted que dice, es increíble ese maldito de Pepe que no nos ha pagado los salarios. Entre tener un salario permanente y hacer un reajuste en el presupuesto que implicará sacrificios de todos, ¿qué quiere? ¿Qué espera? ¿Qué desea? ¿El plato de comida? ¿La mensualidad del colegio de su hija, de su hijo? ¿O un sacrificio para hacerle un reajuste al presupuesto y llevarlo a los montos que teníamos en el 2011 y no a la ficticia vida que hemos tenido con ese presupuesto, que es infinanciable y que se ha quedado de pagarle a los proveedores y ha quedado sin pagarle a los empleados públicos inclusive? Escucho las valoraciones del presidente del Colegio de Economistas, don Roldán Duarte, y luego vamos a las especificaciones, recomendaciones puntuales y las prioridades que debe tener este presupuesto que se comienza a debatir próximamente en el Congreso. Muchas gracias. Hay que empezar diciendo de que la gente entiende mejor algunas metáforas relacionadas con esta problemática. La primera metáfora que hemos utilizado es de que con el presupuesto que se presentó al Congreso Nacional por 165.000 millones de lempiras, lo que se nos ha entregado a la ciudadanía es una bomba fiscal que, si no la sabemos manejar, desactivar, simplemente nos va a explotar y nos va a partir las entrañas, partir la cara o dejarnos todos desmembrados. Esa es una figura metafórica. La otra figura metafórica que hemos utilizado es de que el tren fiscal se ha descarrilado, ¿verdad? No solo la locomotora, sino que también parte de los vagones están fuera de los rieles. Pero con eso lo que queremos decir es de que tenemos que hacer un gran esfuerzo para volver a encarrilar la situación fiscal por su verdadero camino. Una tercera metáfora que estaríamos utilizando por primera vez es de que hemos llegado a una encrucijada en que se abren dos caminos, dos perspectivas, ¿verdad? El camino que conduce al barranco, ¿verdad?, a mayor cantidad de problemas, mayor cantidad de limitaciones, o el camino que nos permita enderezar un poco las cosas. Por supuesto de que lo primero que hay que comprender es de que
un presupuesto de 165.000 millones no es financiable. Así de sencillo. Hay aproximadamente como 35.000 millones de lempiras que no son financiables con ese presupuesto, ¿verdad? Si uno fuera estricto y dijera, bueno, entonces simplemente recortemos esos 35.000 millones y quedémonos solo con lo que es financiable, el problema estaría en que un montón de gente se quedaría sin empleo, se quedaría sin chamba. Sin chamba. Sin chamba, entendido así popularmente. Así es, se queda sin chamba. Entonces, obviamente, no se puede recortar una cantidad muy grande de los 35.000 millones porque es un poco deshumanizado, digámoslo así, para ponerlos en términos éticos, ¿verdad? No económicos, sino que más bien éticos. Sin embargo, ¿verdad? Todo el reto está en que debemos recortar ese presupuesto, ¿verdad? Y debemos acercarlo un poco más a la realidad. ¿Qué es recortar el presupuesto y acercarlo un poco más a la realidad? Dos cosas. Primero, ¿qué es lo que plantea don Roldán Duarte y por qué llegamos a ese déficit que según don Roldán no es del 6%, que según don Mauricio no es de 21.000 millones, que según don Roldán es del 8%, casi 30.000 millones de lempiras? ¿Por qué llegamos a ese déficit? ¿Qué hay que hacer ahora para evitar esa bomba de tiempo y desmembrarnos? Después de la pausa. Yo siempre le quiero poner el interés debido que tiene este tema que estamos discutiendo y sin pecar así de que conozco al 100% el pensamiento de los hondureños. Creo, después de 35 años de ejercicio periodístico, conocer muy a fondo a los hondureños. Estos temas no le interesan porque piensa que no los entiende. Solo le voy a decir tres cosas. El trabajador público, aquí se está jugando su plato de comida, con eso que van a comenzar a discutir en este momento los del Consejo de Ministros y pronto los diputados del Congreso Nacional. El proveedor, el sector privado, proveedor, aquí se está jugando que le paguen a tiempo lo que vende al gobierno. Muchos están llorando porque debieron pagarles hace 1 año, 2 años y no les han pagado. Ustedes que generan empleo, a esos trabajadores que trabajan con proveedores del Estado, aquí se están jugando su plato de comida en este mes de enero. En este mes de enero, con las decisiones de otros, están garantizando su plato de comida, la asistencia de sus hijos a la escuela privada, porque si no tendrán que ir a la escuela pública, sin demeritar la pública, pero aceptando los errores de la pública y las debilidades de la pública. Miles de trabajadores que viven de la inversión pública, de las carreteras, de todas las obras de infraestructura que hace el gobierno, aquí en estos días se están garantizando tener un salario o vivir sin ese salario. El presupuesto es la principal arma de desarrollo de un país, es la herramienta básica de desarrollo, así que no puede ser indiferente a lo que estamos debatiendo, no puede ser indiferente a lo que Lobo y sus ministros van a comenzar a debatir hoy y a lo que el Congreso tiene que aprobar próximamente. El plato de comida, la escuela, el librito, el vestido, el pantalón, la medicina de ustedes, de muchos de ustedes, se está garantizando en estos días, en el mes de enero, aquí en nuestro país. Por lo tanto, yo pido la atención de todos ustedes, muchos de ustedes que han estado en las calles desde el mes de noviembre y diciembre exigiendo el aguinaldo, exigiendo el salario y que todavía no les pagan. Tienen que ser partícipes de este debate
porque es la vida de ustedes, del papá, de la mamá, del hijo. Así que se quedó pendiente el desarrollo de una idea del presidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Roldán Duarte. Sí, lo importante es que tratemos de encontrar y sugerir algunas soluciones a la problemática en la que estamos metidos en la parte fiscal. La idea central es de que tenemos para este año, y le conviene al país, tener un presupuesto más realista, un presupuesto que no sea tan explosivo, un presupuesto que no sea infinanciable. ¿Por qué le conviene al país ese presupuesto adecuado? Porque un presupuesto desbaratado, un presupuesto explosivo, simplemente nos va a crear más inflación. Y la inflación es el peor impuesto que se le puede poner a todos los ciudadanos, particularmente a aquellos que reciben menos ingresos. No es muy complicada la teoría respecto a esto. Los grandes déficits fiscales presionan las tasas de interés. Presionan las tasas de interés vía mayor inflación. Cuando las tasas de interés se comienzan a elevar, simplemente la inversión se contrae. Ya no hay más celeridad en la inversión, sino que hay un desaceleramiento de la inversión. Y menor inversión en nuestro país implica menos puestos de trabajo, más gente en la calle. Hay que decirle a la gente que el pisto que le presta el banco cuesta más porque cobran tremendos intereses. La gente ya no hace acopio entonces de los préstamos bancarios por esas tasas de interés altísimas. Estas cositas sencillas y elementales, así las debe comprender, que es lo que está planteando don Roldán Duarte. Bueno, si las tasas de interés están muy altas, usted y yo simplemente ya no vamos a tomar mucho préstamo y vamos a consumir menos. En la medida que consumamos menos, la economía, el crecimiento del país se va hacia abajo. La situación real es, ¿verdad?, que el gobierno no tiene capacidad para pagar sus obligaciones. En este momento ya se comenzó a dar un default, ¿verdad?, es decir, un no pago de la deuda interna. La primera víctima de ese no pago de la deuda interna obviamente han sido todas esas personas que están en la calle sin recibir su salario. Pero hay también una víctima institucional que quiero hacer notar, ¿verdad? Al Banco Central ya se le pagaron 2.000 millones de lempiras en puros bonos nuevos. Y es casi seguro de que a otros nuevos proveedores, a otros nuevos acreedores del gobierno, no haya dinero con qué pagarles y lo único que les van a entregar son papeles. Los candidatos más cercanos son las municipalidades. A las municipalidades no hay dinero para trasladarles hacia ellas y lo único que se les va a entregar son puros papeles. Y esos papeles cada vez hay más desconfianza de que el gobierno los pueda honrar. Y adviértale a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también, don Roldán Duarte. Adviértale a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que se puede quedar con papeles en corto tiempo. Todas las instituciones del gobierno, ¿verdad?, van a ser de una u otra manera afectadas, ¿verdad?, porque al no tener dinero el gobierno efectivo para pagar, muchas de sus deudas únicamente las va a poder suplir con bonos, con papeles. Y los papeles, ¿verdad?, simplemente si uno los quiere cambiar por dinero en efectivo, la única manera que se venden es con unos descuentos tremendos, es decir, lo que costaba 100, ya no lo puedo vender por 100, sino que lo tengo que vender por 50, por menos. En realidad la situación en que estamos es grave, pero yo no pienso de que el gobierno la pueda resolver. Pienso de que si la ciudadanía no se involucra, que si la ciudadanía no presiona, el mismo gobierno nos va a dar a tol con el dedo y no vamos a poder enfrentar toda esta situación.
La ciudadanía tiene que comprender de que estamos en una situación realmente crítica y que si no nos involucramos, que si no presionamos, que si no contribuimos con soluciones, esto, Renato, ya se nos comenzó a ir de las manos, ¿verdad? Como el agua cuando uno quiere atraparlo, se nos escapa por en medio de los dedos. Muy bien, ¿qué sugieren ustedes debemos hacer para paliar un poco y no caer en la hecatombe? Que sea don Mauricio Díaz Burdet el que me responda a esta pregunta y luego también le consultaré al presidente del Colegio de Economistas. ¿Qué debemos hacer ya, a partir de ahora, los ministros, los diputados del Congreso Nacional y todos los sectores de la sociedad en función de evitar que el país caiga en el despeñadero, más aún, más abajo de donde ya vamos? Pero antes quiere intervenir la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, la abogada Doris Madrid, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, abogada Madrid. Buenos días, Renato. Saludos a los señores panelistas, pueblo hondureño en general. Hay una solución que el Estado debe tomar para el control del gasto público y es apostarle a la transparencia y al acceso a la información pública. Ejercer el derecho de acceso a la información pública y aplicar todos los mecanismos y disposiciones de transparencia establece una verdadera democracia con control ciudadano. También es un mecanismo importantísimo de control del gasto público. El acceso a la información pública, cuando el servidor público, al sentirse visto o auditado por los ciudadanos, su actuar o comportamiento administrativo y fiscal es diferente si ejerce la función pública en la opacidad. No dejemos que los servidores públicos ejerzan su función en la opacidad, sino que sean auditados por los ciudadanos. Ejercer también el derecho al acceso a la información pública fortalece e intensifica el control interno y que quien lo infrinja se le castigue, ya que si no se hace, genera impunidad y es lo que incentiva la corrupción. Una institución como el Instituto de Acceso a la Información Pública, CNA, debe fortalecerse, no disminuirle su presupuesto, porque al no darle presupuesto se le quita operatividad y solo devengar salarios. Estas instituciones, sin cumplir los objetivos de una ley, también es un acto de corrupción. El Estado de Honduras debe apostarle a la transparencia y a ejercer y que los ciudadanos ejerzan el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho fundamental de todo ciudadano en este país. Muchas gracias, Renato, y buenos días. Gracias por darme participación. Y tendremos con usted en el transcurso de este año una tremenda actividad profesional, una relación profesional, usted desde esa trinchera y yo desde este medio con mis compañeros, para tratar justamente de que eso que usted ha valorado en este momento se ejecute. Entonces, para irme a la pausa comercial, voy a utilizar una de estas figuras del presidente del Colegio de Economistas. Miren, en una dictadura, si es que se manejan con presupuesto, la reflexión es, ¿y de cuánto es el cáncer? ¿Cuánto es lo que hay que reducir de presupuesto para sanear esto? Allá viene un ministro de Finanzas y le dice al dictador, 35.000, 40.000 millones de lempiras. En otro país la moneda es diferente, no es el lempira, solo estoy con la figura. Y le sale otro ministro, no, pero eso no ajusta, hay que recortar más el presupuesto. Pues recorten en 60.000 millones de lempiras. Con 60.000 millones de lempiras quedan en la calle todos los empleados públicos. Pero se ajusta el presupuesto a la realidad del país. Pero como no se trata de dejar a medio mundo sin el salario, hay que ir haciendo ajustes graduales, pero ajustes. Hay que ir tratando de gastar menos, de despilfarrando menos. Hay que ir creando condiciones para que haya más inversión local y extranjera. No con ese lenguaje confrontativo violento
que acostumbran aquí los presidentes del Estado, que dan la impresión que están en una guerra interna contra el sector productivo, que es el motor de la economía. Por eso es que no es de un solo tajo que se va a decir, quiten 25.000 millones, no se puede, porque entonces dejaríamos en la calle a un montón de gente. ¿Por qué llegamos a este déficit prácticamente de más de 21.000 millones de lempiras? ¿Qué hacer para corregir y reducir este déficit? Voy a darle la valoración de este documento que para mí es uno de los más importantes que ha escrito el FOSDE en los últimos años. Impunidad, el verdadero problema presupuestario en Honduras. Después de la pausa. Muy bien, así, brevemente, ¿por qué llegamos a este déficit? No sé si todavía hay gente que no sabe lo que es un déficit fiscal. Yo se lo dejo a un pedagogo así pero sencillamente con mucho simplismo que lo explique en términos de un minuto. ¿Qué es un déficit fiscal, don Roldán Duarte? En cualquier hogar, el hogar tiene ingresos y el hogar tiene gastos. En el país también ocurre lo mismo. El Estado tiene ingresos y tiene gastos. Cuando esas dos cosas están balanceadas, lo que tenemos es un presupuesto equilibrado. Nuestros ingresos nos sirven para cubrir nuestros gastos y no hay mayor problema. Los hogares, cuando los ingresos no les ajustan para los gastos, lo que hace es comenzar a endeudarse, a gastar para poder gastar más de lo que sus ingresos le permiten. El Estado hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Gastar a veces más de lo que los ingresos se permiten. Esa disparidad, esa brecha entre ingresos y gastos es lo que se llama déficit, ¿verdad? El déficit se mide en relación a la producción que tiene el país. Entonces, en términos ya más cuantitativos, lo que es manejable en este país es un déficit entre el 2 y el 3%, no más del 3% en relación al PIB, y estamos hablando del PIB nominal. Eso significaría de que si el presupuesto del 2012, si el PIB del 2012 fue de 355.000 millones, entonces, ¿verdad?, lo más que permitía era un déficit de 3% en relación a eso. Pero no se llegó al 3%, sino que al 6%, al doble. Nuestras previsiones, ¿verdad?, nuestras previsiones es de que aún con los recortes que se puedan introducir, ¿verdad?, este año 2013, aún con ese recorte que ya ha anunciado públicamente el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es aproximadamente 5.000 millones, se va a dejar un hueco fiscal, una brecha entre ingresos y gastos, ¿verdad?, cercana al 8%. Es decir, todavía no se va a lograr suprimir eso. Pero en situación en que ya no hay quien nos preste, ya no hay quien nos dé recursos. Fíjense, ni siquiera internamente se le quiere prestar al Estado. Ya el sistema financiero y las instituciones de previsión no quieren comprar bonos. La situación es problemática porque si ni siquiera internamente se quiere prestarle dinero al gobierno, entonces lo único que queda es el mercado internacional. Pero endeudarse con el mercado internacional tiene serias también implicaciones para la economía del país, Renato. Solo quisiera llegar hasta ahí en este momento. Mire qué previsión. Ni aún con los 5.000 millones de lempiras que quieren recortar y que anuncia con bombos y platillos el señor Francisco Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto 2, ni aún con esos 5.000 millones de lempiras de recorte al proyecto de presupuesto que presentaron,
Esto le va a hacer cosquilla al tremendo déficit, que según el presidente del Colegio de Economistas para el 2013 será del 8%. Aún y recortando 5.000 millones. Y una economía como la nuestra no se puede dar el lujo, con el PIB nominal, 360.000 mencionó él, de estar arriba del 3% de déficit fiscal. O sea que el panorama para el 2013, casi es idéntico al del 2012. Ahora viene Mauricio Díaz Burdet. Muchas gracias por sus explicaciones, presidente del Colegio de Economistas. Rápidamente, Mauricio, todo lo que resta del segmento es para usted. ¿Por qué llegamos a ese tremendo déficit fiscal? Segundo, ¿qué hay que hacer de inmediato para que esta previsión, que aún con recortes de 5.000, ese déficit fiscal de 8%, no lo bajamos en el 2013? Bien, la primera conclusión es que el presupuesto público no ha sido usado como un instrumento de desarrollo, sino como un instrumento para beneficiar sectores económicos y, sin lugar a dudas, sectores políticos. Por lo tanto, hay algo que no hemos dicho en el transcurso de estos minutos: estamos en un año electoral, por lo tanto, el presupuesto se ve en una perspectiva más de cómo va a financiar la posibilidad de continuar o no en el poder y cómo algunos podrían accesar a este mismo poder. El segundo elemento es un elemento de ética, y quizás recordar una conversación que sostuve con su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el 31 de diciembre pasado, en donde tocábamos el tema de que muchos aspectos vinculados a los temas fiscales del mundo y de Honduras están vinculados también al tema ético. Y es que en realidad hemos perdido en el país el pudor y hemos perdido también el sentido común. De hecho, todos los años se recauda más dinero, pero todos los años se gasta mucho más dinero que lo que se recauda. Eso, sentido común nos dice que efectivamente estamos aplicando medidas que no son las mejores y que, por otro lado, aunque se recaude más, estamos usando mal el dinero. Pero hay una conclusión que la tiene nuestro libro y es el tema de impunidad. Y impunidad es dejar sin castigo, es decir, que el administrador público siente que tiene toda la libertad de gastar en lo que quiere y no tiene, según el comportamiento, ningún impedimento, a pesar de que existe normativa legal suficiente para restringir el abuso y el mal manejo de los fondos públicos. Quiero expresar algo que no puedo dar el detalle porque ocurrió en uno de los pasillos de un organismo multilateral en Washington, en dos en realidad, que me planteaban de que cómo Honduras justificaba las compras de emergencia, o cómo Honduras justificaba que cuando venía un huracán habían algunos sectores que decían, pucha, hoy no ha habido huracán, no ha habido tormenta y por lo tanto no podemos tener decretos de emergencia y podernos gastar el dinero como quisiéramos. Y de repente ir a limpiar un río y 3 meses después ir a ver si efectivamente el río sigue limpio. Hay un tema de ética muy fuerte que tenemos que plantear y que sin lugar a dudas es un asunto que tenemos que resolver. Pero hay otro aspecto que también nos ha minado el camino, y es el hecho de que nuestro país improvisa demasiado. Nuestros gobiernos, nuestros gobernantes siguen improvisando. Y con todo respeto, en la campaña recién pasada uno no encuentra un atisbo mínimo de cuál va a ser el conjunto de propuestas para rescatar el país, porque habrá que rescatar el país y por eso nosotros tenemos un planteamiento de que es necesario considerar la figura del rescate fiscal, etc. Y de otra parte, allí hay otro elemento implícito, es el tema de la planificación. Honduras no sabe a qué apunta. ¿Cómo va a crecer el Producto Interno Bruto de nuestro país en los próximos 5 años? ¿A qué le va a apostar el sector público y el sector privado? ¿Cuál va a ser la inversión pública de los próximos 5 o 10 años? Probablemente hay una idea, la del presupuesto plurianual de varios años, pero es una idea todavía muy borrosa, es una idea que le falta mucho. Quiero decir algo que decepciona bastante, no solamente a los sectores de sociedad civil, incluso a los mismos miembros del gobierno que nos lo han planteado. La ausencia de planes operativos
reales. ¿Sabe que hay instituciones que hacen 200 o más modificaciones de su presupuesto en un año? Significa que no hay planificación, significa que no hay orden. Pero lo otro interesante, cuando presentan ideas de su proyecto de presupuesto, no aparece también la liquidación o el informe en que se han gastado los recursos públicos, a pesar de que la ley, diferentes leyes, obligan a que debiéramos de tener eso. Jamás hemos visto que en el Congreso Nacional se lea primero cuál es la liquidación del año. Es más, este año todavía no la conocemos, cuál va a ser. Es un asunto casi así como un secreto que habrá que manejarlo de esa forma porque a alguien le parece que no debe de ser de otra manera. Por eso, una recomendación y una consideración importante está derivada de mi parte de una excelente funcionario que está ahora en el Instituto de Acceso a la Información, la abogada Doris Madrid, quien ha permitido ciertos niveles de información a nuestra institución, pero también muy buena disposición de intentar vencer muchos mitos. Uno de los mitos que hace algunos años, probablemente en el 2008, si no me falla la memoria, fue solicitada la reserva de información al presupuesto, es decir, que el público no puede conocer cómo se construye el presupuesto, cómo va a ser diseñado, aunque deberé reconocer que en la administración del presidente Lobo, en los 2 últimos años, hemos tenido, al menos en el caso del FOSDE, acceso a cierto nivel de información, más derivado del quehacer del presidente de la República y la designada presidencial que de la propia Secretaría de Finanzas. Pero al fin y al cabo, él es el responsable de la administración del país. Pero quitar esta reserva de información y volver transparente los indicadores de la situación económica del país, no hay ninguna duda que puede restringir un poco ese excesivo gasto. Hay otros elementos que uno puede plantear. Bueno, ¿cuánto dinero gastamos en cosas que no deben gastarse? Uno encuentra una enorme cantidad de personas naturales o jurídicas que reciben asignaciones de recursos del lado del gobierno sin ninguna liquidación. Y estamos hablando de miles de millones de lempiras todos los años. Un documento que no he traído, pero que ha sido público, que elaboramos en el 2012, decíamos, presupuesto 2012, señales de alarma. Precisábamos que habían ahí más de 24 instancias que recibían por diferentes formas recursos sin que haya la liquidación correspondiente. Por lo tanto, si no aprendemos a planificar, si no hacemos que se vean las cosas con transparencia, si no volvemos el presupuesto algo en el que la gente pueda decir, realmente esto tiene importancia. Quizá aquí agrego un elemento de discusión de por qué es importante el presupuesto. Bueno, si no aprobamos un presupuesto equilibrado, la gente se va a morir y se va a seguir muriendo porque no van a haber diálisis, los que tienen problemas en los riñones, los que tienen problemas de azúcar en la sangre, usando el lenguaje popular, los que no tienen la oportunidad de tomar cierta medicación porque no va a estar disponible. La historia nos dice que desde agosto todos los gobiernos ya prácticamente en los hospitales públicos no hay medicamentos. Estamos hablando algo entonces que sí es importante, que nos compete a toda la ciudadanía, pero no hay ninguna duda de que el ejercicio un poco de la ley, sin querer caer en lo que últimamente nos han metido con toda consideración los profesionales del derecho, que todo se resuelve con leyes. Si así fuera, Honduras sería una superpotencia porque tenemos más de 7.000 leyes. Pero en realidad sí es necesario reforzar eso. Termino con algo que creo que es importante. Bien, ¿cómo se hace la supervisión del dinero público? Uno va a encontrar que una gran cantidad de instituciones manejan los recursos públicos en cuentas privadas, en los bancos. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo puede ocurrir? ¿Cuántas cajas hay? Para hablar cuántos lugares de cuentas públicas hay en cada institución o en todo el sector público. Sin agregar una noticia que es también muy dura, que fue entregada en el viernes pasado. 31 instituciones descentralizadas del gobierno no han dado la información, ni siquiera la Secretaría de Finanzas, de qué ocurrió el año pasado. Eso es impunidad. Impunidad que no se castiga. Impunidad derivada de falta de planificación, pero de una perra corrupción.
después de la pausa. El presidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Roldán Duarte, y el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, don Mauricio Díaz Burdet, esta mañana en Frente a Frente. Mauricio, ¿cuáles son los dos factores que más pesan en el problema presupuestario de Honduras a su juicio? Principalmente la falta de aplicación de la normativa jurídica que no permite que se hagan gastos sin que haya el recurso correspondiente y, sin lugar a duda, todo lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información vinculada al gasto público. Hay más temas, pero principalmente para enfocarnos esos dos asuntos. Pero los presupuestos no van blindados en ese sentido, de que nadie debe gastar más de lo que se le asigna. Bueno, la experiencia nos dice que todos los años el presupuesto sufre ampliaciones presupuestarias de aproximadamente 8 o 10%. Eso puede significar en el transcurso del año 2012 entre 14 y 20 mil millones de lempiras adicionales a los que el Congreso Nacional de la República aprobó inicialmente en el presupuesto. Mauricio, ¿cuánto pesa la corrupción en el problema presupuestario de Honduras? Bueno, el cálculo que el mismo gobierno, a través de diferentes instituciones, aunque no siempre ha sido dado oficialmente, puede significar más de 11 mil a 15 mil millones de lempiras anuales. Es un asunto difícil de probar, es un asunto que básicamente utiliza indicadores internacionales, pero que sí dicen claramente que ahí tenemos una dificultad severa. Pero además de esto, hay otro asunto que no se dice. De una población de 8 millones de habitantes, solamente 65 mil pagamos impuestos. Eso significa que en realidad esté concentrada la carga, el peso de financiar el Estado en muy pocas, pero muy pocas personas. Y de esas, más o menos unas 650 o 700, tal vez un poco más, pudiesen ser los principales contribuyentes que no necesariamente son los mayores generadores de impuestos, sino que de repente son los que recaudan el impuesto sobre la venta y que son obligados por ley también a entregar estos recursos al Estado. Estamos hablando entonces de un asunto que, para ligar un poco lo que decía la abogada Madrid, de que es necesario fortalecer en el área económica y en el área técnica al Instituto de Acceso a la Información, como la propia Dirección Ejecutiva de Ingresos, pero desde una perspectiva técnica, no de un lugar y un espacio para obtener empleo que no va a ser productivo. Mauricio, si según algunas mediciones internacionales el peso de la corrupción en el problema presupuestario de Honduras ronda los 11, 15 mil millones de lempiras anuales, ¿qué porcentaje de los provocadores y generadores de la corrupción van a la cárcel según estas mismas mediciones o son sancionados? En el caso hondureño no tenemos el historial de absolutamente ninguna persona. Y sí es cierto que en algunos países hay cierto porcentaje y digamos que Costa Rica quizá tenga los porcentajes más elevados y aunque no tengo la cifra exacta, me parece recordar que anda entre el 75 y el 85 de las personas identificadas, incluyendo expresidentes de la República que han sido puestos a la orden de la justicia. Mauricio, ¿en qué se diferencia este gobierno de Lobo en relación a estos dos factores? El peso de la corrupción en el desorden presupuestario y en el gasto excesivo fuera de presupuesto, con extensiones presupuestarias en relación a los últimos 4, 5 gobiernos que hemos tenido, tomando como un referente ¿qué? La deuda interna del país. Bueno, de hecho habrá que reconocer, es un punto que también nosotros planteamos, la administración actual es la administración que mayor nivel de endeudamiento interno histórico ha habido o ha tenido el país. Y lo otro que también es importante plantear,
que muy buena parte de ese endeudamiento interno histórico tiene severas dudas, uno, de poderlo justificar plenamente. No con esto queremos desconocer que hubo en el 2009 y 2010 una situación muy crítica y que se encontró una situación verdaderamente difícil que había que superar, y en buena medida parte de los convenios internacionales y negociaciones han estado vinculadas a ciertos reconocimientos, no solamente en lo político, sino que también en otras áreas. Y no hay duda que el tema de la improvisación es el denominador común de absolutamente todos los gobiernos. No se puede excluir a ninguno, independientemente de que quizá algunos hayan podido tener una administración macroeconómica un poco más apropiada de lo que otros que... Mauricio, ¿en qué porcentaje ha incrementado el gobierno de Lobo la deuda interna? Bueno, aquí hay una cifra que parte de una primera consideración. No sabemos exactamente cuál es la deuda interna. Voy a usar el dato oficial, y el dato oficial reconocido en finanzas discrepa mucho del Banco Central. Pero si asumimos que la deuda interna pasó de 6.000 a 24.000 o 26.000 millones más o menos en el 2009, del 2009 a la fecha se supone que hay 57.000, eso es decir, más o menos que ha aumentado oficialmente el 100%, pero también es cierto de que hay una gran cantidad de deuda que está ahí como un fantasma, que está ahí alrededor de los servidores públicos y de la población hondureña, esperando para que sea reconocida, y ahí entonces el dato le cambia mucho, y el Consejo Monetario Centroamericano suma entre deuda externa y deuda interna una cantidad que puede ser casi el 50% del Producto Interior Bruto. Eso es una cantidad tan grande que supera el máximo, y aquí mi lenguaje es extremadamente técnico, que anda entre el 32 y el 35% reconocido internacionalmente, y pasamos entonces ahora a ser un 50%. Tal vez recordar algo que es bien importante: cuando nos condonaron la deuda, no es que la deuda se dejó de pagar, hay que pagarla. Lo único que hay que pagarla en programas sociales internos, programas sociales nacionales, pero que hay que hacer la recaudación, hay que hacerlo. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto del país a la fecha? Bueno, esto también tiene muchas consideraciones. La primera de ellas es que hubo una modificación de la metodología de su cálculo en el año 2006 y creció de un año a otro en 23%, pero se señala que puede andar entre unos 385 a 390 mil millones de lempiras. Póngale que la deuda o que el Producto Interno Bruto de Honduras sea de 400.000 millones de lempiras. ¿Qué es el PIB? El PIB es toda la riqueza que acumula el país, ¿es así? Es todo lo que es, hablándole en lenguaje sencillo, muchos colegas no estarán conformes con esto, pero es todo lo que se produce por toda la sociedad durante un año, más o menos eso es lo que significa. Todo lo que produce una sociedad durante un año. En lempiras. En lempiras, 400.000 millones de lempiras. ¿No le parece a usted que es irresponsable que entre la deuda externa y la deuda interna el país haya ascendido a la mitad del PIB? Absolutamente. Si el PIB son 400.000 millones, que entre deuda pública y deuda interna tengamos 200.000 millones de lempiras. Ahora entiende usted por qué no tienen reactivos los laboratorios de los hospitales públicos. Ahora entiende usted por qué no hay medicamentos oncológicos en los hospitales públicos. Ahora entiende usted por qué andan llorando y haciendo filas miles de hondureños para la diálisis en los centros respectivos. Ahora entiende usted por qué le dan, en vez de medicamentos, recetas para que las vaya a comprar usted en los hospitales públicos. Ahora entiende usted por qué sus salarios no son pagados a cabalidad cuando corresponde. Ahora entiende usted por qué hay poca inversión pública en el país, y la que hay es por dineros que nos da la cuenta del milenio cuando nos daba los organismos multilaterales de crédito, pero poca inversión pública en infraestructura hay de nuestros impuestos. Ahora,
Yo me pregunto, y creo que tengo el deber de preguntarme, aunque relinchen los actuales funcionarios del gobierno de Lobo, ¿por qué multiplicaron la deuda interna del país? ¿A dónde han gastado o a dónde han invertido toda esa plata? Yo creo que es de un ciudadano interesado en los sucesos del país, que nos diga la presidenta del banco, el ministro de Finanzas, la ministra de la Presidencia, el propio presidente de la República, el propio presidente del Congreso, que tanto ha gastado si el presupuesto se lo terminó a mitad del año pasado. ¿En qué han metido la plata para que a esta altura la mitad del Producto Interno Bruto de la nación sea deuda interna y deuda externa? Después de la pausa comercial, escucho al presidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Roldán Duarte, y al coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, don Mauricio Díaz Burdet. Muy bien, todavía nos faltan profundizar un poquito en las sugerencias que desde el Colegio de Economistas y desde el Foro Social de la Deuda Externa se den a la gente que está analizando el recorte presupuestario que debe haber para el 2013, aunque aquí ya los expertos, incluyendo el presidente de Economistas, dice que 5.000 millones es una bagatela, 5.000 millones no va a impactar en nada en el déficit fiscal, pero claro, uno entiende, tampoco puede ser un recorte abrupto de 20, 25, 30.000 millones, porque ahí sí le va a salir a Mauricio Díaz Burdet. Si ya no tienen plata para pagar la diálisis de la gente, con un recorte de 30.000 millones no van a tener dinero absolutamente para nada. Ahí sí se van a justificar, que cómo van a pagar esto, lo otro, aquello, si el presupuesto se redujo en un buen porcentaje. Sí, absolutamente. Ahora, don Roldán, uno después de escuchar estas cifras de gente independiente, de gente honesta, de gente transparente, se pregunta, dígame usted, si esta deuda interna acumulada, si esta deuda externa, que ya es casi la mitad de nuestro Producto Interno Bruto, está traducida en puentes, en carreteras secundarias, en carreteras pavimentadas, en proyectos de irrigación, en el mejoramiento de nuestro sistema agrícola. Dígame usted si este endeudamiento descomunal e irresponsable a que nos ha llevado Lobo está traducido en bienestar de vida, en las condiciones de vida de los hondureños, o es simplemente plata que ahora tenemos que pagar, pero que no supimos dónde se invirtió, en qué se invirtió y en qué nos ayudó a ser menos pobres. Quisiera empezar abordando desde otro ángulo la situación. República, decimos nosotros. Y el término república, tal vez la figura sea la res pública. Pero resulta de que esa res pública se nos está muriendo, ya no hay manera de seguir ordeñando. Entonces, si la queremos seguir ordeñando, simplemente esa res pública se nos va a morir. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Renato? Bueno, tenemos que ver cómo alimentamos mejor y logramos que la res pública se nos conserve con vida, que no se nos muera. La manera de poder salir de todo este embrollo de presupuesto no está dentro del marco del presupuesto, sino que está fuera de él. La única manera como se puede resolver es con mayor producción, con mayor crecimiento. Y no puede haber mayor producción, no puede haber mayor crecimiento si no hay mayor inversión. Entonces, concretamente, lo primero que hay que hacer este año es procurar no gravar a la gente con más impuestos. Y cuando hablo de la gente, hablo tanto de empresarios como de ciudadano común y corriente, ¿verdad? Ya solo eso sería hacerle un bien a la ciudadanía. Nos conviene a todos que este año
no nos vayan a salir con otro ajuste más, porque repito, la vaca se nos está muriendo y nosotros somos la vaca, ¿verdad? Es decir, eso, somos parte de esta república, de este país, ¿verdad? Y el país, de una u otra forma, está convaleciente. Y hay que decirlo, aunque nos duela, que los que pagamos impuestos somos pocos en Honduras, don Roldán Duarte. Así es. Hay que decirlo, que esta clase media que trabaja de sol a sol, que esta clase media que anda con la presión arterial allá por los 160, 120, que esta clase media que no le quita, que no le roba al Estado, que esta clase media asalariada, que ha trabajado desde muy abajo, humildemente, hasta tener salarios dignos, esta clase es a la que le quitan el 30, 35 y hasta 40% en impuestos de su salario. Somos los pocos los que sostenemos, y esto hay que decirlo, y yo no lo digo con arrogancia, no lo digo con arrogancia, porque sé que hay gente que de veras no gana nada, que no puede pagar impuestos. Pero Mauricio, yo creo que hay que llegar a un momento en la historia, don Roldán, en que hay profesionales que ganan plata, que hay que quitarles un poco de los impuestos también, porque no pagan. Realmente el peso de sostener al Estado está en su salud. Bueno, hay una cultura de no pago de impuestos en nuestro país extendida. Y es explicable porque ¿cómo voy a convencer hoy a un ciudadano de que pague sus impuestos puntualmente, que contribuya más a esta red pública, cuando uno ve y la ciudadanía ve que el dinero se lo roban, que el dinero lo gastan en campañas políticas, que el dinero simplemente no sirve para atender las necesidades de los más vulnerables, sino que sirve para engrosar la bolsa de los que están mejor? Entonces, es explicable que la gente no quiera pagar sus impuestos. Si la gente viera traducido en obras, traducido en bienestar, traducido en mejoras de hospitales, en mejora de los colegios, obviamente la cultura cambiaría. Entonces, lo primero es crear otro tipo de funcionario público. Quiero decir aquí de que debemos de expresarle un reconocimiento a todo funcionario público honesto, correcto, que los hay, ¿verdad? Íntegro. Pero la mentalidad generalizada del funcionario público es: aprovéchate, gaviota, porque como esta no hay otra. Entonces se llega a la rapiña, se llega a ver qué consigo, ¿verdad? La mentalidad del servidor público es esa: servir, no servirse. Y eso, construirlo, cuesta mucho. Tenemos que comenzar con las familias, enseñándole a nuestros hijos de que vale la pena ser íntegro. Que es, ¿cómo se llama?, difícil poder construir un país con sinvergüenzas. A mí me gusta recordar de que cuando me quejaba mucho de la corrupción en este país, un sacerdote me dijo: mira, deja de quejarte tanto de la corrupción, comenzá vos por ser íntegro, ¿verdad?, por no ser corrupto, y ya en este país va a haber por lo menos un sinvergüenza menos. Y eso es lo que debemos de hacer. Yo le entiendo lo que está diciendo, porque su academia también trasciende como ser humano honrado y transparente a un nivel de impotencia, pero más allá del nivel de impotencia, a un compromiso. Uno en su casa, y la transmisión de valores a sus hijos es de honradez, porque precisamente son los antivalores y las sinvergüenzadas los que tienen este peso enorme en el desorden presupuestario de Honduras. Ya lo decía, y yo creo que se queda corto, Mauricio, que la corrupción pesa en el desorden presupuestario de Honduras entre 11 y 15 mil millones de lempiras. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Ya no diría nosotros, porque quien va a tomar la última palabra con este asunto del presupuesto que se va a aprobar en el Congreso es
es ese mismo poder del Estado y son los que le envían la información, el proyecto, los del Ejecutivo. ¿Qué es lo que deben hacer al fin de cuentas para que este 2013, aún y con todas las previsiones de que el déficit será arriba del 4%, don Roldán dice que tendremos un déficit del 8% inclusive, las cosas sean menos peores que las que hemos tenido en el 2012, Mauricio? Bueno, de hecho, lo primero que ya fue reconocido es que estamos en un estado de emergencia fiscal y eso implica necesariamente intentar manejar el gasto público y el tema de los ingresos públicos de la manera más equilibrada. Pero hay dos cosas que también nosotros hemos propuesto que en parte creemos que tiene cierto nivel de receptividad, aunque no necesariamente esto llegue a ser una acción concreta. Una de ellas, nosotros apuntamos que más que un pacto fiscal que se ha venido pretendiendo en los últimos meses, Honduras necesita un pacto social y económico en donde se definan las políticas públicas más allá de los ingresos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, si no sabemos exactamente qué es lo que el país tiene que hacer en los próximos años, dónde va a invertir su dinero, qué seguridades va a tener el propio sector privado, también es cierto que necesitamos dar algunas indicaciones de que el mismo gasto público va a ser de una manera controlada y de una manera, ojalá, sabia. Eso significa entonces que un apéndice importante, sin duda, puede ser el tema del pacto fiscal, pero también está lo otro que usted mencionaba. Bueno, si los pagadores de impuestos seguimos siendo los mismos, pues ya llegamos al tope, ya no hay más. Si nos piden más, nos pueden matar y entonces ahí la cosa puede ser un poco más complicada. Eso implica entonces que las funciones y las acciones que debe hacer la Dirección Ejecutiva de Ingresos tienen que ser también replanteadas y mejoradas. Ahora, hay otro elemento que creo que también es importante. La hondureñidad necesitamos ver dónde está el dinero de nuestros sacrificios para poder pagar. Esta es una deuda que habrá que plantearla con toda dureza, porque lo que hasta este momento tiene uno es una invitación a la desobediencia fiscal. Si uno no ve resultados, si uno no ve cosas concretas, ¿con qué ánimo alguien puede pagar sus impuestos o con qué ánimo alguien puede solicitar el pago de estos impuestos? Pero hay otro punto que también tenemos que tomar en cuenta. Dentro de poco, a finales de mes, tendremos probablemente la reunión para resolver sobre el artículo 4 en el Fondo Monetario Internacional, que puesto en lenguaje sencillo es principales indicadores del comportamiento de la economía de Honduras en el próximo año o los próximos años. Pero hay una cosa que también tenemos que reconocer. El Fondo Monetario se va a preocupar principalmente por resolver sus problemas para garantizar que los créditos van a ser pagados. Esto lo digo de manera respetuosa y los amigos del Fondo Monetario que me escuchen, lo planteo tal vez de una manera muy ruda, pero también para que se entienda. Pero el otro elemento es que el Fondo Monetario se va a preocupar más por resolverle los problemas de liquidez o de dinero en efectivo para poder pagar que pueda tener esta administración. Por lo tanto, la idea, la visión de cómo resolver nuestros problemas está dada desde la ciudadanía y del gobierno para que como Estado podamos construir instrumentos diferentes. Uno de ellos, que también hemos recomendado al presidente de la República, es definir cómo vamos a elaborar los planes operativos anuales, cómo van a ser presentadas las liquidaciones al Ejecutivo y al Congreso Nacional, cómo se va a planificar el recurso sin necesidad de tener el excesivo número de modificaciones presupuestarias. Y esto nos lleva necesariamente a una discusión que es muy fuerte y que el FOSDE la ha venido dando en los últimos años, que está vinculada al tema de las disposiciones presupuestarias. Cómo estas disposiciones presupuestarias se convierten en algo nuevo, no en lo que nosotros hemos venido diciendo, que es un poco parafraseando la Biblia, que es cómo vamos a poner vino nuevo en un barril viejo, cómo le vamos a poner un parche nuevo a un trapo viejo, lo va a romper, de tal forma que sí necesitamos reelaborar los instrumentos de planificación
y de ejecución y de presentación y control del gasto público. Muchas gracias, Mauricio, por todas esas explicaciones e información. Muchas gracias, don Roldán Duarte, por toda esa información y explicación. Y ellos no dejan de tener razón. La gente se pone en rebeldía fiscal cuando mira que sus impuestos no se traducen en el mejoramiento de vida de los hondureños, ni en el mejoramiento de la infraestructura, que casi todo esto es plata que nos viene de afuera. Mire, y yo lo voy a decir con mucho pesar, aquí lo único que prospera son los entornos de la presidencial, los entornos de la familia presidencial, los entornos de la familia del legislativo. Desgraciadamente, aquí lo único que prospera son los entornos de los políticos que gobiernan. Parece irresponsable lo que estoy diciendo, pero no estoy mencionando nombres. Vayan a esos registros de la propiedad, a analizar hasta los testaferros. En Honduras da la impresión que lo único que prospera son los entornos familiares de los líderes políticos de la nación. Ahí es donde se miran los impuestos que uno paga. Ojalá que rectifiquemos en el 2013 y primemos más los intereses del país que los intereses personales. Gracias, Mauricio. Gracias, Roldán. Gracias a todos. Buenos días.